Buenos días, hermanos. Quiero empezar comunicándoles el corazón de este mensaje, sin adornar, así a rajatablas. Quiero que sepan de qué se trata. Este mensaje, mi propósito es comunicar que Dios nos creó, a usted y a mí, a todos nos creó, con el propósito de que viviéramos en relación con Él. No cualquier relación, no nada más conocidos, sino una relación íntima, una relación fuerte, una relación saludable, en buena relación con Él. Y por medio de toda la Biblia, Él nos expresa cómo es que podemos manejar esa relación, cómo es que debemos relacionarnos con nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, a partir de Jesús, viene la plenitud de esa revelación, ¿verdad? Cómo es que nosotros podemos ser perdonados. Jesús hizo un camino hacia el Padre. Y las imágenes que la Biblia nos da, especialmente en el Nuevo Testamento, para la relación entre nosotros y Dios, no son cualquier cosa. La Biblia nos dice que la iglesia es la esposa, la novia de Cristo. La Biblia nos dice que Cristo es el primogénito de muchos hermanos y que el Padre, que Dios es nuestro Padre. No solamente es el Padre de Jesús, es nuestro Padre también. Pasamos de ser enemigos de Dios o meramente creación de Dios a ser familia de Dios. Y Dios nos dio muchas formas, muchas maneras para relacionarnos con Él, para desarrollar esa relación para la cual fuimos creados, ¿de acuerdo? Una de ellas es la adoración y en ella nos vamos a enfocar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la adoración, pero el contexto, el propósito de hablar acerca de la adoración no es que nos vayamos con definiciones muy prácticas y que entendamos. Es que eso nos ayude, que nuestro conocimiento nos ayude a tener una mejor relación con Dios. Porque al final de cuentas eso es lo más importante. Esa es la razón por la cual fuimos creados. ¿Amén? Ok, el título de este mensaje es 3 mitos acerca de la adoración. Hace tiempo yo compartí un mensaje que se titulaba 4 mitos acerca de la alabanza. Ese mensaje y este son diferentes. Ese era sobre la alabanza, obviamente. Este es sobre la adoración. Aunque van ligadas, aunque son parecidas, no son la misma cosa. Entonces hoy vamos a ver 3 mitos. Y los 3 mitos no los estamos viendo porque queremos exponer a nadie, ni mucho menos queremos hacer una exaltación de confusión o como reírnos, agarrar cura. El propósito de hablar de estos mitos es porque detrás de cada mito hay una verdad que lo destruye. Entonces queremos hacer exaltación de la palabra de Dios, queremos ver qué nos dice la Biblia y cuál es la verdad que debemos estar creyendo y que debe reemplazar este mito si es que accidentalmente llegamos a creerlo alguna vez, ¿ok? Entonces vamos a ver 3 mitos, pero esos 3 mitos son sombras solamente de las 3 verdades que la palabra de Dios nos revela y después vamos a hacer una aplicación al final. Sin más, el primer mito es que la adoración es alabanza lenta. ¿Cuántos han escuchado algo así? A veces hacemos un programa, ¿no?, de un servicio y decimos, ok, el programa es el siguiente. Primero va a haber 2 cantos de alabanza, un canto de adoración y después va a haber una enseñanza bíblica, ¿verdad? Los que hemos participado de grupos de alabanza, de ministerios de alabanza, nos hemos encargado, hemos sido muy fieles en propagar como este uso de palabras, ¿verdad? De decir, pues una de alabanza, 2 de adoración. Eso quiere decir una rápida, 2 lentas, 2 de alabanza, 2 de adoración, 2 rápidas, 2 lentas. Pero últimamente son alabanzas. Las 4 son alabanzas, ¿sí me explico? Adoración es un término que lo hemos agarrado para decir, es como una alabanza lenta. Y entonces si empieza la canción como si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces esa es alabanza, ¿no? Pero si empezamos a cantar algo así como ¿qué será bueno? Recordaré aquella cruz donde sangró y murió. Esa sería más como una adoración, ¿verdad? Porque es una alabanza lenta. Es lo que pensamos. Bueno, ese es un mito. Y los mitos, todos en algún momento, yo creo que todos hemos creído alguno de ellos. Les voy a compartir 2 mitos que yo creí o 2 como ideas. Cuando digo mitos me refiero como ideas erróneas, ¿no? Yo de niño tuve 2 ideas erróneas acerca de Dios y la iglesia y cómo funcionaban las cosas y se las quiero compartir para que vean de qué se trata, ¿no? Yo cuando era niño vivíamos lejos y normalmente no llegábamos muy temprano a la iglesia, entonces yo no miraba cuando preparaban nada y desde donde nos tocaba de la mitad para atrás, entonces donde yo estaba parado yo no miraba el grupo de alabanza, a veces nada más las cabecitas por encima del resto de la congregación, ¿no? Se miraba nada más
así. Pero yo recuerdo algo, vívidamente lo recuerdo. En nuestra iglesia, era en la Plácido Mata, los que recuerdan ese santuario, atrás del grupo de alabanza, sobre la pared, siempre como que aparecía una luz. Y se miraba la pared atrás, pero había una luz que como que llenaba como el centro como de la plataforma, ¿no? Así arriba. Y donde alumbraba esa luz, de repente comenzaban a aparecer las letras de las canciones que teníamos que cantar. Y de vez en cuando se miraba una mano gigante, una mano de 2 metros, ¿no? que movía las letras, y se miraba cómo la mano iba indicándonos qué letras teníamos que estarle cantando a Dios. Y yo, siendo hijo de cristianos, conociendo algunas historias bíblicas, yo sé que en la Biblia hay una historia donde Dios con su mano escribe sobre una pared, ¿verdad? Entonces yo, siendo joven, teniendo el contexto de esta historia de la Biblia, yo tenía la convicción de que en mi iglesia Dios nos mostraba las letras que Él quería que nosotros cantáramos. Yo pensé que era la mano de Dios, ¿no?, que estaba moviendo ahí las letras. Los que se ríen ya entendieron qué pasó, ¿verdad? Era la máquina de acetatos, y los que son de 20 para abajo no saben ni siquiera qué es eso. Pero básicamente era una caja con una luz y un reflector, y en vez de imprimir como letras sobre hojas, las imprimíamos sobre unas hojas transparentes y lo poníamos encima, y el reflector hacía que las letras se fueran para allá. De hecho, ya después, cuando entendí qué estaba pasando, entendí por qué Dios tenía una mano tan femenina, ¿no? Porque de repente se le miraban largas las uñas y yo decía como, pero Él es mi padre, ¿no? O sea, entonces yo tenía ese concepto erróneo. Yo creía que Dios era el que estaba mostrándonos las letras, y uno, pensaba yo eso, pero dos, yo estaba impresionadísimo de cómo el grupo de alabanza estaba bien pesado para ver la letra que Dios les ponía y, órale, inventarse una canción rápido con la letra que Dios quiere escuchar. Ya después me di cuenta que eran canciones escritas, letras establecidas, que lo estaban proyectando con una máquina de acetatos. Y ahorita tenemos, en ese entonces estábamos muy modernos, ahora tenemos la máquina de acetatos por 10,000, ¿no? Ese es el primer mito que yo creí. El segundo mito que yo creí es que, o idea errónea que yo tenía cuando era niño, el pastor dirigía mucho la alabanza cuando estábamos en Plácido Mata. Todavía dirige como una vez por mes más o menos, pero allá dirigía más. Y él metía una canción que dice de la siguiente manera. Dice, Jehová Nisi es nuestra bandera, Jehová Nisi es varón de guerra. ¿Sí la recuerdan algunos? ¿Sí? Ok. Paréntesis, yo era niño y él tenía 3 hijas y nos conocíamos, éramos amigos. Me terminé casando con una de ellas, por cierto. Pero la mayor de las hijas del pastor se llamaba Lizzie. Todavía se llama, también se llamaba. También se llamaba y se llama Lizzie. Se llama Elizabeth, todo el mundo le dice Lizzie, ¿ok? Y yo pensaba que el pastor estaba cantando, Jehová, Lizzie es nuestra bandera. Y yo pensaba que, bueno, es que es la hija del pastor, le toca ser nuestra bandera, es el privilegio. Es el privilegio de que tu papá sea el pastor, que te toca hacer la bandera. Se me hacía un poquito justo para la pobre Poli y Rosita, ¿no? Que decía yo, bueno, ni modo, no les tocó, no son la primogénita, no, ya nunca vamos a cantar Jehová, Poli es nuestra, porque no le tocó, no es la primogénita, ni modo. Ya después, no sé, aprendí a leer o algo y ya me enteré que era Jehová Nisi. Dios tiene muchos nombres por los cuales es conocido. Uno de ellos es Jehová Jireh, por ejemplo, que significa Dios es el que provee. Jehová Nisi significa que Él es fuerte guerrero y que Él pelea nuestras batallas, ¿verdad? Y por eso lo cantamos Jehová Nisi. De hecho, para educarnos, pero yo nunca entendí que era Nisi y no Lisi. Decía, bueno, afortunada la Lizzie, ¿no? Que le toca hacer nuestra bandera. Y este primer mito es el primer mito que vamos a ver el día de hoy es que la adoración es alabanza lenta, que como estas dos ideas erróneas que yo tenía, es una idea errónea, no es correcta, es inocente, no somos malvados al pensar erróneamente. Sin embargo, podemos estar equivocados y podemos
ser entendidos, podemos hoy aprender y que el Señor nos ilumine a través de su palabra. Vamos a ver 2 versículos. Para cada mito no lo voy a derrotar yo con argumentos, lo vamos a derrotar con la palabra de Dios, ¿ok? Y la palabra de Dios dice en Génesis 22:5 lo siguiente: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos, digan adoraremos, y volveremos enseguida. Éxodo 18:7 dice: entonces Moisés salió a recibir a su suegro. Se inclinó ante él, digan, se inclinó ante él, y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Pareciera que estos 2 versículos no tienen mucha conexión. Uno es sobre Abraham, que va a ir a adorar y a ofrecer sacrificio a Dios. Y el otro es Moisés, que le está recibiendo a su suegro, se inclina ante él, le da un beso. Y luego se preguntan, ¿cómo te va? No, bien, ¿y a ti cómo te va? Y ya, esa es la historia de los 2 versículos. Sin embargo, aquí estamos viendo como un dilema de traducción de la Biblia. ¿Recuerdan a Samuel Eusebio? Él es un misionero de aquí de Vino Nuevo, nosotros lo apoyamos. Él es Mazahua y él está traduciendo del español castellano que usted y yo hablamos, está traduciendo, creo que está usando la Reina Valera, está traduciendo del español Reina Valera, está haciendo una versión en Mazahua del Nuevo Testamento. A eso se está dedicando ahorita. Y así como él lo está traduciendo de español a Mazahua, la Biblia que usted y yo leemos y que está proyectado ahorita, esa Biblia no se escribió en nuestro idioma. No se escribió en español. Si usted lee en inglés, no se escribió en inglés. Y si usted lee francés, no se escribió en francés. Los idiomas principales en los que se escribió la Biblia es arameo, es hebreo y es griego. Los principales idiomas. Entonces, lo más probable es que del griego, del hebreo, estamos leyendo traducciones que llegaron a nuestro idioma. Y sí, los traductores se esmeran, se esfuerzan para poder darnos una traducción fidedigna y que sea fiel y que sea infalible, obviamente. Pero a veces se encuentran en dilemas. Y aquí, en estos 2 versículos, vemos ese dilema. ¿Se acuerdan que les dije que repitieran la palabra adoraremos y la frase se inclinó ante él? ¿Sí se acuerdan que les dice que repitieran? Ok. Esa frase y esa palabra en la raíz son la misma palabra. Es la palabra, se los voy a enseñar, esa palabra es shahá, y lo vamos a ver en pantallas. Esa es la palabra que por un lado se traduce como adoraremos y por otro lado se traduce como inclinarse ante, ¿verdad? En el versículo 5 de Génesis 22 es adorar y en el versículo 7 de Éxodo 18 es inclinarse, se inclinó ante su suegro, ¿ok? Y esto es importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque el dilema en el que entraron es que la palabra adorar y adoración en nuestro contexto, en el occidente, en la modernidad, tiene una connotación religiosa, ¿verdad? Que la adoración debe ser como para Dios, no sería muy apropiado darle nuestra adoración al hombre y por lo tanto se tomó la decisión, y en todas las traducciones aplican esta decisión, de que si es adoración, si es shahá para con Dios, le vamos a llamar adoración. Pero si es shahá para con los hombres, le vamos a llamar inclinarse, hacer reverencia, arrodillarse, etc., ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren hacer una distinción entre la adoración que es para Dios y la adoración que es para el hombre. Pero en la raíz, la palabra es shahá, que significa una combinación de adoración o inclinarse ante, ¿verdad? Entonces, el que piensa que la adoración es alabanza lenta es solamente porque no hemos conocido el significado bíblico de la palabra adorar, ¿verdad? Pero la verdad que la palabra de Dios nos muestra en Génesis 22:5 y en Éxodo 18:7 es que la adoración es inclinarse física o espiritualmente ante Dios, ¿ok? Entonces el mito es que la adoración es alabanza lenta. La realidad es que es inclinarse física o espiritualmente ante Dios. Obviamente todos entendemos qué es inclinarse físicamente. Ahorita vamos a hablar un poquito más, más adelante vamos a hablar más acerca de inclinarnos espiritualmente, qué significa. El segundo mito es que a Dios solo se le adora en la iglesia. Si nosotros tenemos el concepto de que la adoración es cerrar los ojos y extender nuestros brazos y tener una experiencia como mística donde perdemos la noción del tiempo y solamente estamos contemplando la gloria de Dios y lo estamos exaltando, entonces tiene mucho sentido si creemos que esa es la mejor adoración que podemos dar.
tiene mucho sentido que también pensemos que pues, eso ocurre más en la iglesia que en cualquier otro lugar, ¿verdad? Aquí tengo mi experiencia de adoración con Dios, yo me expreso y Él siente mi adoración, Él la recibe y luego yo me voy y hago mi vida, ¿no? Voy al mercado y voy a la escuela, voy al trabajo, lo que sea, y ya mi adoración la dejé en la iglesia. El domingo se la di al Señor, si voy el jueves también ahí se la voy a dar, si vengo el martes a la oración, aquí promoviendo todos los eventos que tenemos, ¿no? Si voy el martes a la oración, si vengo al cuarto de oración los viernes en la mañana, etc., ¿no? Ahí le doy mi adoración a Dios y luego yo voy y hago mi vida, ¿no? Ese es un mito y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 4, 19 al 23. Este pasaje es uno de mis pasajes favoritos y es el pasaje donde Jesús está hablando con la mujer samaritana en el pozo. Y él justo es cuando le dijo, yo creo que lo van a recordar, pero es cuando él le dice a ella, ve por tu esposo. Ella le dice, pues no tengo esposo. Y dijo, bien has dicho porque has tenido varios y este no es tu esposo y ta. Y luego ella se da cuenta como que él tiene algo de Dios y le dice lo siguiente: Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Ella le está haciendo literalmente la pregunta que estamos nosotros haciéndonos también. ¿Se adora a Dios solamente en la iglesia o se adora a Dios en otras partes? Había un pleito entre samaritanos y judíos donde básicamente los judíos decían que acá se tenía que adorar a Dios y que si no era ahí, no era digna la adoración. Y los samaritanos decían, pues que este monte también es santo, acá también podemos adorar a Dios. Entonces ella le pregunta, dice, eres profeta. Ok, ayúdame a entender dónde tenemos que adorar a Dios. ¿Es aquí o allá? Ustedes dicen que allá, nosotros decimos que acá. ¿Dónde tenemos que adorar a Dios? Y Jesús le contesta algo tremendo y grueso, y lo vamos a leer. Y voy a hacer sustitución. Como ya aprendimos que la palabra adorar, adoración, adorador, parte de la palabra en hebreo que es shahá, en vez de decir yo adorar, voy a decir hacer shahá. ¿Okay? Vamos a sustituir una palabra por otra, no, porque ya la aprendimos, ya la conocemos y vamos a entender un poquito mejor. Continuamos leyendo en el versículo 21. Dice, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se hace shahá al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien hacen shahá, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien hacemos shahá, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos hacedores de shahá harán shahá al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que hagan shahá de esta manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que hacen shahá deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cachamos lo que está diciendo Jesús? Básicamente ella le dice, ok, mira, ustedes dicen que allá, nosotros decimos acá, que acá, tú que tienes autoridad para decirlo, dime qué piensa Dios. Y Jesús le dice, mira, no es ni allá ni acá, porque no importa dónde inclines tu cuerpo. Lo que el Padre está buscando son los hacedores de shahá, es decir, los que se inclinan, pero no en sus cuerpos y no en un monte ni en otro monte y no en el templo ni fuera del templo. Él está buscando a aquellos que se inclinan en su espíritu. Abro paréntesis. Siempre que, especialmente en el Antiguo Testamento, siempre que se habla acerca del corazón del hombre o del espíritu del hombre, tenemos que poner mucha atención, porque había un concepto en el pueblo de Israel que debemos entender para poder hacer buena aplicación de las Escrituras. Y es lo siguiente, que las personas podemos practicar rituales, podemos decir palabras, podemos con nuestras acciones comunicar una cosa. Y muchas veces comunicamos justicia, comunicamos que somos buenos, comunicamos santidad, comunicamos que honramos a Dios y todo ese tipo de cosas. Pero cuando dice, pero esto lo tienes que hacer, no, lo tienes que hacer en tu corazón o lo tienes que hacer en tu espíritu, lo que está diciendo es, no es que hagas algo físicamente para que todos te vean y sepan que andas bien o que andas mal, sino es que lo hagas adentro, en el hombre interno, ¿verdad? Que sea real en ti y que no sea un engaño,
sino que esto ocurra en tu corazón y en tu espíritu. Y básicamente lo que las Escrituras, siempre que habla del espíritu y que habla del corazón, lo que está diciendo es, esto no lo puede pesar el hombre, nadie más lo va a ver, nadie más va a poder decir si es verdad. Pero tu Padre, de hecho lo dice aquí, el Padre que es espíritu, ¿verdad? De esta manera busca que le adoren. Es decir, el Padre que es espíritu, Él va a ver tu espíritu. Y Él va a saber si te inclinas ante la voluntad de Él o la tuya. Él va a saber si tú haces lo que te pega la regalada gana o si haces lo que Él te ha expresado que desea que tú hagas. Está pasado de lanza, ¿no? Eso es lo que le está diciendo Jesús. No es que no importa dónde inclines tu cuerpo. Está llegando el momento, de hecho ya llegó, cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, pues el Padre es espíritu. Y tales adoradores está buscando. Aquellos que se inclinen en el hombre interno, donde nadie ve, aquellos que toman decisiones no porque ellos quieren, no porque desean algo, sino porque desean agradar a Dios. Hacen lo que Dios quiere y no lo que ellos quieren. Es lo que está diciendo Jesús. Entonces el mito número 2 es que a Dios solo se le adora en la iglesia. Pero la verdad número 2 que vimos en Juan 4 es que la gran mayoría de nuestra verdadera adoración ocurre fuera del templo y muy pocas veces le es aparente a los hombres, ¿verdad? Es decir, cuando yo realmente estoy adorando a Dios, cuando tomo decisiones y digo, yo quiero X, pero yo sé que Dios quiere Y y yo prefiero a honrar a Dios y hacer lo que Él desea, inclino mi voluntad hacia la de Él, en vez de hacer lo que yo quiero, hago lo que Él quiere, y entonces es que estoy dando una adoración no física, no corporal, no en este monte ni en aquel monte, sino espiritual que agrada a Dios. Y tales adoradores está buscando el Padre. Tercer y último mito es, entre mejor me expreso, mejor es mi adoración. Yo creo que todos hemos caído en este error y es por lo mismo, ¿no? Porque creemos que adoración es cuando estamos haciendo una expresión de alabanza a Dios, que levantamos las manos, cerramos los ojos, que estamos cantando un canto que nos gusta mucho y entonces, o ponemos un CD en la casa y ponemos el aire de tu casa de Jerusalén Romero y ahí sentimos como la Shekina de Dios, la presencia de Dios y ese es nuestro concepto de adoración. Entonces es muy fácil creer que entre mejor yo me expreso, entre mejores palabras uso, mejores cantos canto, mejores actitudes tomo, entonces más adorado es Dios, mejor es mi adoración a Dios. Esto sería verdad si cambiáramos la palabra adoración por alabanza, creo yo. Pero la adoración y la alabanza no son la misma cosa, nos lo deja claro la Biblia. Quiero contarles una historia. Cuando yo estaba más chico, no tan chico como las primeras historias que les conté, pero 6, 7, 8 años, más o menos, en aquel entonces se daba mucho que si alguien se casaba en la iglesia, hacíamos, en vez de hacer como la reunión de iglesia y después es la boda en otro lugar, lo que hacían es que rentaban el local o rentaban el salón de fiestas o lo que sea y en la iglesia nos decíamos, hey, tal día se van a casar fulano y sutana, y porque no casamos dos hombres en esta iglesia, y decíamos, nos vamos a ver en el salón de los policías o lo que sea, ¿no? Y íbamos todos para allá y teníamos culto. O sea, la iglesia la teníamos ahí toda la reunión. Se acababa la reunión y luego entonces se preparaba todo, se ponían las mesas y luego se hacía la ceremonia de los que se iban a casar y toda la iglesia estaba invitada. Y luego, después de la ceremonia, había tiempo de danza. El grupo de alabanza subía y remolineando. Ahí tenían a los pobres novios, ¿no? Los novios son los que no pueden dejar de danzar, ¿no? Y teníamos todo nuestro ritual, así lo teníamos. Y tocó un domingo de esos donde había servicio y luego había boda. Y lo interesante de eso es que siempre que había servicio y boda, pues por los novios venía gente que no era de nuestra iglesia, entonces se hacía como un culto más grande. Y yo recuerdo ese día, no llegamos temprano, entonces nos tocó como de la mitad para atrás, pero yo estaba todavía chiquito, y recuerdo que enfrente de mí estaba un hombre. Y estaban tocando de las danzonas. Yo creo que el grupo de la alabanza estaba aprovechando el servicio para ensayar las canciones que iban a usar al rato para el bailongo, ¿sí me explico? Entonces le estaban pegando a todas las alabanzas rápidas. Y el brother que estaba enfrente era un hombre montaña, grandísimo. Y él estaba haciendo cardio en el servicio. O sea, él estaba brincando, danzando, él estaba remolineando, tenía toda la fila, o sea, él estaba hasta dentro de la fila contra la pared y toda la fila nomás la tenía así porque él estaba brincando y él estaba deleitándose en la presencia de Dios, estaba desarmando en la presencia de Dios.
Me voy a guardar algunos detalles, pero sí les quiero hacer la ilustración. El brother estaba como irradiando calor, o sea, se empezó a sentir así como sofocado y él estaba sudando como no se imagina. Nunca he visto una persona sudar como él estaba sudando ese día. En el culto unido. Y él estaba, se miraban así como las líneas del sudor, como bajaban por su cuello. La camisa la tenía toda traspasada y ya estaba haciendo como, no sé si ustedes han visitado Cuba alguna vez, pero siempre estaba como muy húmedo y sofocado, que sientes que no te alcanza el aire. Así estábamos nosotros los que estábamos ahí cerca de él, porque ya había permeado todo el ambiente, ¿no? Y él estaba feliz, deleitándose en la presencia de Dios, estaba danzando, de verdad, se estaba desarmando en la presencia de Dios. Él estaba dando una expresión de alabanza digna de ser reconocida y digna de ser imitada. El rey David también hizo una expresión de alabanza que incomodó a muchas personas, su esposa entre ellas, y su esposa se lo reclamó. Y él dijo, así y más, le dijo. Porque no se trata de que yo esté cómodo y que yo sea decente, y todo, se trata de que Dios es digno de mi alabanza. Entonces, en cuanto a la alabanza, sí, claro que sí. Entre mejor me expreso, mejor alabanza estoy dándole a Dios. Esto lo digo, hermanos, siendo yo una persona naturalmente quizá un poquito más tímida, un poquito más reservada. No sé en qué concepto mantenga usted, pero muchos me han dicho que parezco ser una persona muy seria, y yo he llegado a la convicción por medio de la obra del Espíritu Santo en mí, de que yo tengo que alabar a Dios no porque me nace, no porque mi personalidad se presta para yo levantar mis manos y yo aplaudir, no, lo tengo que hacer porque Dios es digno de recibir mi alabanza, y eso no cambia. Y a los que se identifican conmigo y dicen es que yo soy un poquito más reservado, ¿verdad? Y son de los que no levantan las manos en las bolsas. Yo si no pongo atención, inmediatamente me pongo así. En el momento que yo me distraigo, de hecho ustedes me pueden ver en la alabanza, ¿no? Si yo me distraigo, termino así, porque es lo que se me viene más natural, porque soy una persona un poquito más seria. Y luego recuerdo y digo, esto no se trata de mí, ¿no? O sea, no estoy tratando de ser como la mejor expresión de mí mismo. De hecho, como cristianos tenemos que entender que la meta del cristiano no es que al final de nuestro trayecto yo sea la mejor versión de mí. O sea, que yo no sea, voy a usarme de ejemplo, yo no quiero al final de mis días ser el mejor Justino. O sea, ser el Justino, mi personalidad, y yo hacerme de algunos dones y algunos talentos, y como que ser la mejor versión de mí. Ese no es el propósito. El apóstol Pablo dijo que su deseo era menguar cada día para que Cristo... Y Cristo nos dijo que cargáramos nuestra cruz. La cruz es un símbolo de muerte. O sea, la idea es que al final de nuestros días ya se haya desgastado nuestra personalidad, se hayan desgastado nuestros caprichos y como todo lo que nos hace como individuales y especiales sea reemplazado por todos los deseos santos de Dios. Que quede nomás la carátula así, el cuerpito viejo y débil, listo para recibir al Señor en gloria, ¿verdad? Y que toda mi persona, todo mi carácter, toda mi personalidad sea transformada por Cristo Jesús. Entonces, yo les digo esto como alguien que es reservado y que ha tenido que tomar pasos para ser expresivo en su alabanza para con Dios. Un último ejemplo que quiero dar en esto de la alabanza y la expresión. Mi papá, muchos de ustedes lo conocieron, él y mi mamá fueron misioneros y vinieron aquí a México a servir a Dios. México para mí es mi hogar, México para ellos era una tierra extraña. Y ellos vinieron y se plantaron y comenzaron a servir a Dios. Mientras que ellos estaban aquí a los 20 años de haber llegado, mi papá recibió un diagnóstico de cáncer y hace algunos años él partió con el Señor. Vivió varios años de lucha contra el cáncer, unas victorias, y al final de su vida, no fue una sorpresa, no nos sorprendió su enfermedad. Tuvimos mucho tiempo para procesar y sabiendo que se acercaba el final de su vida, el día de su graduación celestial. Y recuerdo que el día que nos enteramos del último diagnóstico, donde le dijeron que básicamente le quedaban algunos meses, él tomó la decisión de dejar el tratamiento y de volver a casa. Él dijo, quiero partir en mi casa. Entonces adecuamos lo que es el comedor, le adecuamos una camita, y ahí él vivió el resto de sus días, y ahí fue donde el Señor lo llamó a casa.
Y algo que a él le encantaba, al final, no sé si recuerdan mucho y a lo mejor a algunos no les tocó verlo como los últimos 6 meses o algo así porque estaba muy malito, no salía de la casa. Pero algunos sí nos visitaron y cuando venían entonábamos alabanzas y teníamos como un culto en la casa cuando se podía. Y esto fue antes del COVID, gracias a Dios, donde todavía podíamos recibir visitas y todo eso. Y yo recuerdo que cuando entonábamos alabanzas, y les digo, no sé si recuerdan ustedes esto, pero tenía parálisis en su pierna izquierda que le impedía pararse, le impedía caminar, tenía parálisis en su brazo izquierdo. Al final se empeoró mucho y ya no podía moverlo, usarlo para nada. Y tenía como algo tenía, que no sé qué era, pero en su garganta que le impedía hablar. Hablaba muy forzadamente y solamente para algo muy así, muy urgente, muy necesario, como agua. Necesitaba agua y decía, ¡agua! Pero ya no podía platicar cómodamente, ¿no? Fueron días difíciles, días de sufrimiento para él y también para nosotros. Pero cuando entonábamos las alabanzas, este hombre paralizado en su lecho de muerte, con conciencia de ello, que no podía cantar y no podía hablar, que no podía usar su brazo izquierdo, que no podía pararse, él levantaba la única mano que le quedaba buena y él alababa a Dios. Y hasta que el Señor lo llamó a casa, él tenía con lo único que tengo, voy a expresarle mi alabanza a Dios. Y lo digo porque lo extraño y porque me retó. Yo siempre recuerdo eso y digo, si él con la única mano que le quedaba alababa a Dios, expresaba su alabanza, ¿quién soy yo para cruzarme de brazos, para meter mis manos a mis bolsillos, verdad? La alabanza sí requiere de expresión. Y eso es a lo que quiero atraer su atención. Su vida me sigue retando a mí y si su vida puede servir para activarlo a usted en su alabanza, reciba el ejemplo y recuérdelo con su única mano buena alabando a Dios. Pero el mito del que estábamos hablando es que entre mejor yo me expreso, mejor es mi adoración a Dios. Y eso es cierto para la alabanza, pero no es necesariamente cierto para la adoración. Entre más rimbombante que sea mi expresión, de eso no se trata la adoración y por lo tanto no tiene un efecto sobre lo bueno o lo malo que sea y lo apto que sea mi adoración. Vamos a ver qué dice Romanos 12, 1 al 2. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, el mito nos dice que entre mejor me expreso, mejor es mi adoración. Pero la realidad, la verdad de la palabra de Dios es, entre mejor obedezco, mejor es mi adoración. ¿Verdad? El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Y aunque podemos hacer dinámicas para mejorar nuestra alabanza, nuestra expresión de quién es Dios y de cuán agradecidos estamos, declaración de sus virtudes, de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Todo eso es bueno. Eso no es adoración. Adoración es obediencia a Dios y es lo que ocurre de lunes a sábado, ¿verdad? Es lo que pasa ya en su vida. Cuando está con su familia, cuando está con sus amigos, cuando está en el trabajo, cuando está interactuando con personas, pero también cuando usted está solo. Cuando usted decide obedecer a Dios en vez de obedecer sus propios impulsos y sus propios deseos, entonces usted está dando una adoración buena y verdadera a Dios. Esto quiere decir que cuando se nos presenta una oportunidad para chismear, que alguien saca el tema, un fulano que no está entre nosotros, que no sabemos una buena de él y que nos la debe, ¿no?
a que a lo mejor ya estamos de pico y digo, como que nos dan hasta ganas de compartirles lo que sabemos acerca de esta persona. En ese momento, si sabemos que a Dios no le agrada el chisme, si nos lo guardamos, entonces, en vez de inclinarnos ante nuestros deseos, nos hemos inclinado ante el deseo expresado de Dios. ¿Verdad? No hice lo que yo quería, yo hice lo que Dios quería y entonces he adorado a Dios porque he sido obediente. ¿Qué me dice usted de la lujuria? Si usted comienza a ver una serie nueva o una película, siento que algo muy común es que primero te enredan como con la historia y la trama y luego empiezan a salir escenas sexuales, ¿verdad? Y a veces yo creo que todas las veces y para todas las personas, lo que se nos viene naturalmente es la intriga de ver qué va a pasar, dejar correr la escena y como ver de qué... Es que si adelanto, si atraso, si quito la serie, entonces no voy a saber ni qué pasó, ¿no? Entonces, con ese pretexto, tenemos como nos impulsamos para seguir viendo, porque es lo que nuestra carne quiere. Pero, ¿qué dice Dios? Dice muchas cosas. Uno es que no desees la mujer de tu prójimo. Otro dice que vivamos en fidelidad. Otro pasaje nos dice que no forniquemos. Y un montón de cosas. Nos debe de quedar abundantemente claro que no debemos de ver escenas sexuales. Punto. Si somos cristianos, hijos de Dios, obedientes. Podemos ser desobedientes, pero si somos obedientes, entonces el momento que decimos, aquí marco raya, en esta serie sale una escena sexual, aquí no vemos eso y la quito, ahí en vez de inclinarme ante mis deseos carnales, estoy inclinándome ante los deseos literalmente expresados de Dios en su palabra y estoy diciendo no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Es decir, en la alabanza, entre mejor es mi expresión, mejor es mi alabanza, ¿verdad? Pero en la adoración no se trata de expresión, sino de acción. La alabanza se trata de expresión, la adoración se trata de acción, y no cualquier acción, sino una acción de obediencia. Para terminar, quiero leerles 1 Samuel 15:22 que dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? Yo añado, tus alabanzas, tus cantos bonitos, o que obedezcas su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Dios desea más que cualquier otra cosa que le obedezcamos. Y cuando alabamos expresivamente y con buena dinámica y haciendo uso de toda la riqueza de la alabanza, pero venimos con un trayecto de una semana de obediencia y de sumisión a su palabra, y cuando venimos agradándole en todo, entonces las dos hacen un buen matrimonio, ¿verdad? Si nosotros alabamos con buena dinámica, pero vivimos en desobediencia de Dios, son vanas palabrerías y no ministran al corazón de Dios. Ya para cerrar, hoy estaba leyendo Ezequiel 43 y es un pasaje donde Dios está dándole una visión a Ezequiel. Y la visión es sobre el templo que se va a construir. Y la estructura de la visión es que va Ezequiel caminando con un hombre y el hombre le va mostrando todo el templo como es. Y le muestra que aquí hay tantos cuartos y que arriba hay tantos cuartos, pero son más pequeños porque se recorre porque el muro exterior y que un montón de detalles, ¿verdad? Está muy enfocado a la arquitectura, la matemática. El hombre que le va mostrando el templo tiene una vara para medir y va midiendo el templo en esa visión que tiene Ezequiel. Y cuando termina la visión, Dios le comunica algo tremendo a Ezequiel y le dice esencialmente y de manera muy clara en Ezequiel 43 le dice, la ley básica del templo es santidad absoluta. La ley básica del templo, es decir, en todo, así como en general, una ley que aplica a todas las personas que entran y salen, a todas las personas que sirven, a los que son sacerdotes, a los que son levitas, en todo es santidad absoluta. Esa es la ley básica que rige el templo de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña a nosotros que nuestros cuerpos pasan a ser el santuario de Dios, pasan a ser ese templo, ¿verdad? Ya quedó destruido el templo en Israel, un día será levantado nuevamente, pero el Espíritu Santo no mora ahí en templos hechos por manos de hombres.
Él mora y Él habita en nosotros. Y aunque existe la gracia de Cristo Jesús, aunque por medio de Él podemos clamar Abba Padre, aunque podemos confesar pecados y podemos ser perdonados, claro que sí, eso no deja de ser. Sin embargo, eso no nos da licencia para que nosotros desechemos la santidad. Al contrario, sepamos que la ley básica del templo, antiguo y presente, es santidad absoluta. Y tenemos nosotros que conformarnos a la voluntad de Dios en obediencia, que es nuestra verdadera adoración. Pero 2, tenemos que pedirle a Dios que Él nos limpie, que Él nos purifique y que Él haga de nosotros un santuario digno de Él. Estábamos cantando una canción hace poquito que habla acerca de ser el templo de Dios, cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde tú puedas habitar. ¿Cómo le hacemos? Obedeciendo a Dios, que esa es nuestra verdadera adoración, esa es la adoración que a Él le complace. Acompáñame a orar y a cerrar este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has creado, Señor. Gracias porque hemos llegado al conocimiento de ti, nos hemos acercado a ti, Señor. Qué privilegiados somos de conocerte. Dios, gracias porque hoy nos iluminas un poquito más acerca de la adoración, cómo es un regalo que tú nos has proporcionado a nosotros, tu pueblo, para mantenernos en relación correcta contigo. Y Señor, perdónanos por las maneras en las que hemos pervertido tus formas. Señor, tus planes, tus propósitos, la alabanza, la adoración, las maneras que nos has dado para interactuar contigo, para establecernos en el camino correcto, Señor, son perfectas y hoy descansamos en ellas, Señor. Ayúdanos, haz de nosotros verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad y que te deleitan con su obediencia, Señor. Te pido, Señor, que traigas convicción de pecado a aquellos que nos hemos apartado de ti, Señor, a aquellos que estamos desviados, Señor. Establécenos, Señor, en el camino correcto. Ayúdanos a mantenernos, Señor. Y día con día ayúdanos a ser formados a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.